No sé usted, pero yo tengo mucho conflicto y me da mucha tristeza ver que el mundo ha convertido una tradición que nació para exaltar a Cristo en otra cosa completamente. Vas a los festivales de los niños, a las escuelas, a todos lados, y ahí está un hombre vestido de rojo, un poco obeso, pero en ningún lugar aparece Cristo. Nos deslumbramos con tantas luces, pero dejamos de admirar a la luz que vino a este mundo. Adornamos con tantas cosas, el arbolito, las esferas, las guirnaldas, pero nos olvidamos de predicar a aquel que vino a dar vida cuando nosotros estábamos muertos. Nos preocupamos por qué vamos a cenar, por qué vamos a comer, pero pasamos por alto que el pan de vida descendió del cielo. El diablo se las ha ingeniado por distraernos, quitar la mirada en lo que realmente vale la pena, que es Cristo, en una época que se supone que celebramos su nacimiento. La primavera, la primera primavera, fíjese qué diferente es a la nuestra. La primera Navidad o la Natividad de Cristo fue en un establo humilde. Nuestra Navidad es un desfile de ostentosidad y riqueza. En ese tiempo los sabios de Oriente trajeron regalos para adorar a Jesús. Nosotros nos regalamos a nosotros mismos ropa que luego sabemos que después de esta época ni siquiera nos va a quedar. Todos estamos distraídos en tantas cosas. Traemos lo que no es de valor por lo que realmente tiene valor. Sustituimos lo increíble de la Navidad por lo común, ordinario y terrenal. Las luces, los adornos, la comida, los regalos no son increíbles. Yo sé que todo mundo ve y dice, ¡ay, qué padre! ¡Oh, qué increíble! El espíritu navideño, ¿no es cierto? Pero eso no es increíble. Déjeme decirle lo que es increíble de la natividad que recordamos. Lo increíble es que Dios viniera a nacer como un hombre para morir y así salvarnos a todos de nuestros pecados, a todos los que creemos, nos vino a salvar por nuestros pecados. Eso es lo increíble. Y eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo increíble. Eso verdaderamente es increíble, que Dios vino a la tierra, que Dios se humilló y se hizo hombre para morir por nosotros. El nacimiento de Jesús no es un hecho histórico más en este mundo, es un plan glorioso anunciado por Dios a través de profecías que demandan nuestra adoración. Mi amado, la gente puede falsificar tantas cosas. La gente puede falsificar el cristianismo, pueden falsificar las iglesias, pueden falsificar un montón de cosas. Pero lo único que no se puede falsificar es la adoración que surge de un corazón redimido por la sangre de Jesucristo. Lo único que no se puede falsificar es la adoración que surge de nuestro corazón redimido cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y hoy quiero que vea qué increíble es el nacimiento de Cristo. Qué plan tan perfecto. Que usted salga de aquí maravillado del Dios que tiene, de su fidelidad, de su amor, de su perfección. Y por eso hoy quiero hablarle de tres cosas increíbles en el nacimiento de Cristo que demandan nuestra adoración. Podría haber más, pero solamente le voy a dar tres cosas increíbles en el nacimiento de Cristo que demandan nuestra adoración. Número 1 es su concepción. Número 2 es su linaje y número 3 es su propósito. Permítame mencionarle lo primero, su concepción. Las profecías del nacimiento de Jesús, específicamente del nacimiento, son
más de 20, donde habla específicamente de cómo tenía que nacer, pero las profecías del Mesías son una cantidad increíble en el Antiguo Testamento. Y estas profecías estaban llenas de contradicciones aparentes que hacían difíciles conciliarlas para evitar falsificaciones. Es decir, para que ningún religioso o fanático quisiera imitar esas profecías y mencionarse o hacerse llamar el Mesías o el Rey venidero. Y por ejemplo, una profecía nos dice que tendría que nacer en la ciudad de Belén, pero nos dice también otra profecía que sería llamado Nazareno. Los que estudiaban el Antiguo Testamento les era difícil comprender cómo las dos cosas serían posibles. Pero mire, vayamos a la primera ocasión en la que Dios promete al ser humano que vendría un Salvador. Y eso está en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esto es inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, y Dios les hace una promesa. Y la promesa era que de la simiente de la mujer nacería alguien que iba a pisar la cabeza del diablo, que iba a acabar con el mal. Y eso es increíble, a esto se le conoce como el protoevangelio. Es la primera luz que Dios da a la humanidad de que los iba a rescatar, que los iba a salvar. Dios anuncia que ese Salvador nacería de una mujer, es decir, que tendría que ser un ¿qué? Hombre. Tendría que ser un hombre. Pero ¿qué tiene de extraordinaria la concepción de Jesús? ¿Qué tiene de extraordinario el nacimiento de Jesús? O este versículo, si usted nota bien, hay algo increíble. Y dice: de la simiente de la mujer nacerá el Salvador. Dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. ¿Sabe cuál es lo increíble de esto? Lo extraordinario, que la mujer no tiene simiente. La mujer no tiene simiente. La simiente es del hombre. La palabra simiente significa semilla. ¿Y sabe quién es el que tiene la semilla? El hombre. Pero aquí la profecía dice que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Y dice: ¿y cómo eso es posible? Déjeme mostrarle la escritura. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si Dios iba a dar una señal de este Salvador hombre, tenía que ser algo extraordinario. Usted no dice: bueno, te voy a dar una señal, y la señal es algo cotidiano, ¿verdad? Tiene que ser algo extraordinario. Y si Dios iba a nacer, si Dios iba a enviar un Salvador, tendría que ser algo que se saliera de lo común, de modo que la gente pudiera identificar inmediatamente que estaba enfrente de una señal de Dios. Ahora, ¿cuál es la señal? La señal es que nacería un niño, ¿de quién? De una virgen. Creo que esto no necesita muchas explicaciones, ¿verdad? Es imposible que un niño nazca de una mujer virgen. Ahora, esto solo puede ser que la simiente provenga de algún lado, que no sea un hombre. Y dice: su nombre será Emmanuel. Yo no sé si usted sabía, pero el nombre representa lo que es la persona. Lo que es la persona. Eso era en el Antiguo Testamento. Y no había nadie que se llamara Emmanuel. Este nombre no existía. De hecho, no es un nombre, es una palabra compuesta. Hoy es muy común en nuestros
tiempos, pero en ese tiempo nadie se atrevería a ponerle a un hijo Emanuel, porque esta palabra compuesta, lo primero que era la palabra Dios. Y significa toda la palabra Dios con nosotros. De ahí del proviene Elohim, que era el Señor Dios, pero ellos a nadie le pondrían Dios por nombre. Y la profecía dice que de esta mujer virgen nacería alguien que sería Dios con nosotros. ¿Lo ve? Representaría a Dios con nosotros. Es decir, ese niño que nacería sería hombre, pero también sería Dios. Es increíble el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús lo que nos dice es que Dios vino a este mundo en forma de hombre. Lucas capítulo 1, versículo 31, vea cómo responde María. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del hombre, Hijo de Dios, representaba lo mismo que el Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María, que fue la mujer escogida por Dios, dijo al ángel, vea, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser esto posible? Dice, pues no conozco varón. Ella misma en su cabeza dice, ¿cómo me dices que yo voy a tener un hijo si todos sabemos que no puedo tener un hijo porque yo nunca he estado con un hombre? Esto era increíble. Pero mire, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es lo increíble de la natividad de Cristo. Dios bajó al mundo en la forma de un bebé frágil, que requiere cuidados, que es dependiente. No sé si está entendiendo esto. Esto es algo maravilloso. Aquel que sostiene todo el universo con el poder de su palabra, viene a este mundo en forma de alguien pequeño, frágil, que requiere cuidados. ¿Cómo puede ser posible? Solamente Jesús, el hombre, que es el Dios vivo y verdadero. Aquel que es eterno, aquel que existía desde que no tiene principio, que no tiene fin, vino a nacer en su forma humana. Vino al mundo de una forma extraordinaria para tener una forma ordinaria. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble de su nacimiento. Y la segunda que quiero mostrarle es su linaje. Nosotros sabemos que Dios ha revelado entonces que nacería de una virgen, que sería hombre, pero también sería Dios. Pero mire su linaje. Dios no solo nos dijo esto, sino que nos especificó de qué nación y de qué tribu sería. Todo el mundo ubica eso, ¿verdad? Todo el mundo sabe que tendría que ser descendiente de Abraham, porque a Abraham se le prometió que en ti serían benditas todas las naciones. Y eso apunta, esa profecía apunta directamente a Cristo. Pero también conocemos la profecía al rey David, que está en 2 de Samuel capítulo 7, y a él se le prometió que un descendiente suyo, que un hijo suyo se sentaría en el trono eternamente. Es decir, mi estimado, este niño que iba a salvar al mundo de la maldad de sus propios pecados, era un rey y tenía que tener un linaje del rey. Y esto todo el mundo lo ubica, la mayoría de los cristianos, pero hoy quiero que se vaya más maravillado de lo increíble que es el plan de Dios. Y quiero mostrarle el linaje a través de Judá. El Salvador tenía que venir de Judá porque David era
de la tribu de Judá, pero vea, esto está profetizado desde antes de David. Quiero que me acompañe al Génesis, capítulo 49, versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Usted recordará este pasaje. Jacob, Israel, está bendiciendo a sus hijos, está orando por ellos y a cada uno les ora, y cuando llega a orar por Judá, ora de esta manera. Y mire, usted sabe cómo se heredaba los reinos, ¿no? Los reyes. Había un patriarca, por ejemplo, como Jacob, como Israel. ¿Y quién era el heredero de ese patriarcado? El primogénito, ¿no es cierto? Pero aquí Judá no es el primogénito. ¿El primogénito quién era? Rubén, y después sería el otro, ¿no? Y Judá era el tercero, pero los dos primeros, recordará que tienen un episodio donde matan a todo un pueblo y son asesinos. Entonces ellos no podrían heredar esa autoridad del padre, entonces se lo da al tercero, que es Judá. Y mire, el cetro simboliza el reinado. Y le dice, no será quitado el reinado de Judá. O sea, el rey tenía que venir de Judá. Ni que dice, el legislador entre tus pies. Eso es un dador de la ley, un juez. Dice, hasta que venga Silo. ¿Sabe qué significa la palabra Silo? Aquel que le pertenece, aquel que tiene el derecho. Dice, cuando venga aquel que tiene el derecho, él tendrá un cetro, él reinará y no se le será quitado, y también él será el juez, porque él va a legislar. Ahora, sabemos que tiene que ser de la tribu de Judá, pero aquí hay algo complicado y extraordinario. Este rey piadoso, que tenía que ser de la línea de Judá, pero el problema es que Judá no era un hombre piadoso. De hecho, era un hombre malo. Solamente que su padre no lo sabía. Pero mire, Génesis capítulo 38 nos lo deja registrado el profeta Moisés. Y nos lo deja ahí. No sé si le ha llamado la atención cómo esta historia parece que parte Génesis. Y a veces no entendemos, ¿y esta por qué está aquí como metida? Pero es por algo, y todo apunta al plan perfecto de Dios. Y Él nos registra el incidente de Judá y Tamar, su nuera. En aquellos tiempos había algo que se llamaba la ley del levirato, es decir, si un esposo y una esposa fallecía el esposo, el hermano del esposo tomaba a esa mujer y le daba descendencia en nombre del hermano, y los hijos heredaban todo lo que era del padre. Y aquí en esta historia, Tamar se casa con uno de los hijos de Judá, y entonces fallece ese hombre, y Judá le da al otro hijo, al hermano del difunto, pero este no quiere darle descendencia al hermano. Y hace ahí unas cosas, de modo que Dios trae disciplina y lo mata. Y Judá tiene un hijo más pequeño. Y Judá le dice a Tamar, mira, te lo voy a dar, sí, pero cuando sea más grande. Y resulta que Judá no cumple la promesa. Años más tarde muere la esposa de Judá, y él un día aparentemente se encontraba teniendo tentaciones, pensamientos malos, y sale al mercado. Tamar es anunciada de esto, se disfraza de prostituta. Judá se mete con ella, le da algunas prendas, algunos objetos porque no traía para pagar, y le dice, esto es la garantía de que te voy a pagar. Y mire lo que ocurre en el versículo 24. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta.
También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Una tragedia familiar. Judá se encuentra teniendo hijos con su nuera. El versículo 27 dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volvió él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Judá tuvo hijos ilegítimos con su nuera Tamar. Pero ¿por qué es relevante esto? Mi estimado, si iba a venir un rey piadoso, un rey que iba a legislar correctamente, ¿se da cuenta que está viniendo de hijos ilegítimos, de hijos bastardos? Y lo grave es esto: el mismo Moisés que registra esta historia de Tamar, cuando escribe Deuteronomio 23, capítulo 2, escribe esto. Acompáñeme ahí, no se pierda. Dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová. No sé si está entendiendo la historia. Esto complica bastante la historia. Esto complica bastante el linaje del Mesías. Si él tenía que ser de la tribu de Judá, y aquí dice que los bastardos no entran en la congregación de Jehová, es obvio que no podían ser los hijos inmediatos de Judá, los reyes. Pero mire esto. Esto complica porque la línea no podía estar maldecida para llegar a tener un rey. David no hubiera podido ser el rey de Israel, y mucho menos podría tener un rey que se sentaría en el trono eternamente. Pero vea el Dios de la historia. En el versículo 2, en la segunda parte, se lo leo completo si quiere, versículo 2, dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación. ¿Lo ve? Dice: no entrarán los bastardos, ni hasta su 10ª generación pueden entrar. Ahora quiero que me acompañe a Mateo capítulo 1, y quiero mostrarle lo increíble del linaje de Jesús. Mateo capítulo 1. La gente luego ve las genealogías y dice: ¿hay algo relevante en las genealogías? Se las saltan y no las leen. Pero miren lo extraordinario que hay en las genealogías. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rub a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. ¿Qué tal andan en matemáticas? ¿Me ayuda a contar? A partir del versículo 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. ¿Cuántas generaciones son? 10. El Dios que escribe la historia es el Dios que escribe su ley perfecta. Mi estimado, dice: hasta la 10ª generación podrán entrar a la congregación de Jehová.
Si tenía que haber un rey, tendría que empezar ¿hasta dónde? Hasta la 10ª generación. Dios hace las cosas perfectas en concordancia con su palabra. Si usted dudaba si la palabra de Dios o la Biblia era la palabra de Dios, mi amado, tiene cosas muy contundentes en el plan perfecto de Dios que no tiene errores. No tiene un solo error. David era la 10ª generación, aquel que podía entrar a la congregación de Jehová y reinar. Así de precisa es la palabra. Los profetas ni siquiera lo pudieron adivinar. Los profetas ni siquiera sabían que iban a ser un tal David. Los profetas no podían controlar la historia, pero atrás de la historia está el Dios soberano que controla todo detalle del mundo. Todo para apuntar al nacimiento de Cristo. ¿Lo ve? El nacimiento de Jesús por su genealogía nos muestra no solo el poder, la fidelidad, la confianza que podemos tener en Dios, sino la misericordia y el perdón. Mi amado, esta genealogía está llena de imperfecciones. Note su linaje. En esto que acabamos de leer, menciona a 4 mujeres, 3 prostitutas y una idólatra. Este es un Dios de gracia. La muestra es el nacimiento de Cristo. ¿De dónde viene Él? La gente dice, en el Antiguo Testamento no hay gracia, porque es un Dios violento, sanguinario, legalista. Mi amado, ¿qué más muestra de gracia quiere que el Hijo de Dios vendría a nacer de este linaje? Permítame darle otra. No solamente tenía que ser cualquier linaje, tendría que ser el linaje real. Tenía que nacer en la tribu correcta, de la familia correcta. Y vea esto increíble. No podía ser cualquier descendiente de la familia de David. Mateo capítulo 1 y en el versículo 6 dice esto. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y ahí hago una pausa. El último rey de Israel en la genealogía, ¿sabe quién es? Jeconías. Porque a partir de él fueron llevados al cautiverio a Babilonia y nunca más hubo un rey en Israel. Nunca más hubo un sistema monárquico en Israel. Pero vea esto. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Jerobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. El derecho para reinar, si en los tiempos antes del nacimiento de Jesús hubieran continuado con una monarquía, ¿sabe quién tendría que ser el rey de Israel? Un hombre llamado José. El linaje real de Jesús no viene por parte de María, viene por parte de José. Si solo hubiera nacido de María, no hubiera podido ser el rey. De hecho, Mateo escribe la genealogía por eso, para decirnos que es el rey prometido. Solo había un hombre que podría ser el padre de Jesús. ¿Y sabe quién es?
José. Cuando un hombre adoptaba a un hijo y este era su primogénito, él tenía los mismos derechos al trono que un hijo legítimo. Solo este hombre podía ser el padre. Pero no hubo monarquía, no había rey después de Babilonia. ¿Y por qué no había rey después de Babilonia? ¿Por qué Dios no instauró de nuevo la monarquía? Acompáñeme a otra profecía, a Jeremías capítulo 22. Y quiero que salga agradecido con Dios y maravillado. ¿Va bien? ¿No se me pierde hasta aquí? 22. Ahorita digo el versículo. Durante todo este capítulo, Jeremías está profetizando acerca de la venida del rey. Y dice, el rey esto, el rey lo otro, el rey acá, el rey allá. Pero vea, llega hasta hablar de un hombre llamado Conías, que es precisamente al que se le llama en la genealogía de Mateo, Jeconías. Conías y Jeconías es el mismo hombre, lo puede estudiar ahí, pero vea lo que dice la profecía acerca de este hombre en el versículo 30. Acompáñeme ahí, 22:30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en los tiempos de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Esta era una maldición para ese hombre. Aquí el privado de descendencia no quiere decir que sea privado de hijos, sino privado del legado que es el linaje real. Y aquí está diciendo que ninguno de sus hijos se sentará en el trono por la maldad de él. Ahora no sé si está entendiendo esto. Ahora tenemos un nuevo problema en el linaje real de Jesús. José no podía ser rey, ¿por qué? Por la maldición de Jeconías. Pero ¿cómo resuelve Dios esto? Ahora, ¿cómo resuelve lo que Él mismo decretó en la historia? Regresemos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice esto, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado él Cristo. ¿Lo ve? Y dice, y José engendró a Jesús. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo extraordinario e increíble del nacimiento, del linaje de Jesús? Si José hubiera engendrado a Jesús, él hubiera heredado la maldición de Jeconías. Pero eso no dice la Escritura. Dice esto, José, marido de María, de la cual nació Jesús. Él tenía el linaje de David. María también tenía la sangre de David, por eso el linaje era el correcto, ¿lo ve? Nació de la tribu correcta y la herencia le correspondía a través de José, pero recuerde que la maldición de Jeconías estaba ¿en qué? En sus descendientes, en sus hijos naturales, en aquellos en los cuales eran su simiente. ¿Cómo hace Dios para traer un rey eterno sin pasar por la línea de Jeconías? Solamente que no fuera de la simiente de Jeconías. Y esto es lo que hace en la historia de Jesús. Planea todo de manera perfecta, de modo que tiene la sangre correcta de la tribu de Judá, descendiente de David, pero sin pasar por una simiente corrupta. Jesús tenía el derecho a reinar de manera
absoluta. No solamente Jesús vino a nacer como un hombre, sino a reinar eternamente en este mundo. No solo sobre la nación de Israel, no solo sobre los judíos, sino vino a demostrar que era el rey que Dios había prometido, el cual acabaría con el mal. Si Dios va a escribir la historia, mi estimado, la va a escribir bien. Y quiero mostrarle lo último, lo increíble de su propósito. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías fue uno de los profetas que más habló acerca de la venida de este rey, de la venida del Mesías. Y en el versículo 2 del capítulo 9 dice esto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínese esto. El pueblo de Israel esperaba el nacimiento de este niño. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y este niño iba a venir a salvar a la humanidad. Salvaría al pueblo de sus pecados, traía luz en la oscuridad. Un rey, un niño. Pero lo contradictorio, a diferencia de lo que pudiera pensar en este mundo, de lo que busca este niño, este mundo, ese niño no nació en un palacio, nació en un establo de animales. Su poder no era político, militar, era espiritual. No con lujos, como nacería cualquier rey de una línea real, sino con sencillez. Ni siquiera en una ciudad ostentosa, sino en la ciudad más pequeña, en la ciudad de Belén, para mostrarnos lo increíble del poder de Dios y de lo absurdo que es el corazón del hombre. Aquel que se prometió para salvar, aquel que era el mismo Dios, vino a mostrarnos lo más increíble del mundo. Pero a la vez, mire, el profeta Isaías habla de este niño como un siervo sufriente. Tal vez sea la profecía más famosa, del cual no habría atractivo alguno, el cual sería despreciado y desechado por los hombres. ¿Cómo podemos ver al mismo tiempo el propósito de este niño de ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Lo dilatado de su reino no tendrá fin, y a la vez decirnos que sería despreciado. Si nos dice que es el anhelado de las naciones. ¿Cómo aquel que vendría a reinar, vendría a sufrir? Isaías 53, versículo 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
aquel que es el león, fuerte, poderoso, aquel es el Cordero, valiente, sacrificado. Un niño hijo de Dios, nacido para ser rey, pero también nacido para ser el sacrificio perfecto, preparado por Dios antes de la fundación de este mundo, en rescate por nuestros pecados. Mi amado, ¿eso no es increíble? ¿Cómo Dios puede venir a morir por mí? Cuando piense en la Navidad, seguramente le viene la imagen de un bebé. Pero ahora quiero que piense en una piedra. El mismo Isaías, capítulo 8, versículo 14, profetiza acerca de este niño, Mesías, rey, siervo sufriente, y dice esto: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí tiene el nacimiento del Mesías como una roca de tropiezo, como una trampa. Usted no se esperaría eso, parece todo confuso, contradictorio. Pero luego más adelante en el capítulo 28, versículo 16 de Isaías dice esto: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Yo pienso que Isaías debió de ser calvo para este punto, para jalarse el cabello de cómo puede conciliar esto, cómo puede ser aquel niño una roca de ofensa y una piedra preciosa del ángulo, cómo puede ser un rey y a la vez un siervo sufriente. Pero mire, primera de Pedro, el apóstol Pedro, resume, junta estos dos versículos, estos dos pasajes, en uno solo y nos lo explica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amado, esto es lo increíble del nacimiento de Jesús, del propósito de Jesús. Él viene a salvar a aquellos que creen. Él es el Rey soberano, pero también es el juez de la historia. Mi amado, o el nacimiento de Cristo para usted es el evento más increíble en la historia, o es el más devastador de su vida. ¿Es el hecho más glorioso para un hombre o la condenación del mundo? Usted simplemente no puede jugar con el hecho de que Dios vino al mundo en forma de hombre y aparentar jugar al cristianismo. Usted no puede aparentar que Cristo es su roca preciosa, su perla de gran valor, y no estar dispuesto a sacrificar todo de su vida. O para usted es su Rey, Señor y Salvador. O mi amado, o para ustedes será su juez.
Usted puede recordarlo con gozo, solo si cree, porque si no es así, Cristo para usted es la roca de tropiezo. Mi amado, este es un llamado al arrepentimiento genuino. Es un llamado a admirar a aquellos que hemos sido salvados por gracia, que Dios, que nos tenía en su vista antes de la fundación del mundo, hizo todo esto, cumpliendo cada cosa, cada detalle a la perfección para que usted y yo pudiéramos venir y adorarle. Mi amado, quiero preguntarle directamente el día de hoy, ¿qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Es la roca preciosa sobre la cual construye su vida? ¿Es el cimiento seguro sobre la que su vida descansa, su eternidad descansa? ¿Es la roca de su salvación? ¿O es una roca de ofensa preparada para atraparlo? ¿O es su piedra preciosa? ¿O es la roca que lo va a despedazar? Pero usted no puede ser diferente a ese Dios que vino a este mundo a morir por los que creen. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?